Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLab. Comencemos. Hongos en Tallinn 2022. El estudio australiano Simula, en colaboración con Natalia Lima, resultó ganador del concurso para la Bienal de Arquitectura de Tallinn 2022 en Estonia, con una instalación realizada de hongos. Llevando el título de Urlasit, la base de la composición empleará tecnología de impresión 3D que va a ser asumida por micelios. La iniciativa destaca la reutilización de materiales locales y cómo los humanos tienen la posibilidad de producir diseños sostenibles con innovación y habituación ambiental. El diseño del proyecto se basó en la cabaña arquetípica, utilizando como base la cabaña abandonada de Martin Heidegger y rediseñando sobre su estructura de madera. El material de desecho de la industria maderera local se combinará con un polímero biodegradable que después se imprimirá en 3D para conformar la base. El marco de la base va a ser inyectado con fibras a modo de hongo, que ocasionalmente cubrirán el marco y tomarán su forma final. Muestra sobre gato sobral. En el marco de las actividades coordinadas con el Museo de Arquitectura y el Colegio de Arquitectura del Ecuador para divulgar el legado de los arquitectos uruguayos en Ecuador, y con la presencia de autoridades universitarias y profesionales de ese país, además de una delegación uruguaya, se llevó a cabo la inauguración de la muestra sobre el Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca de 1947 del arquitecto Gato Sobral, cuyos planos y materiales fueron cedidos por la Universidad de Azuay para ser exhibidos en dicho museo. El evento fue abierto al público con aforo limitado y se leyó un mensaje de la hija y nieta del arquitecto Gato Sobral. Edificio de consumo casi nulo en Lugo. El Concejo de Lugo trabaja en la construcción del nuevo Centro Intergeneracional y Polivalente de Servicios Sociales. Se trata de un edificio de consumo energético casi nulo que, siguiendo los pasos del edificio Impulso Verde, utiliza la madera como principal elemento estructural y dispondrá de una zona verde a su alrededor. Como en el caso de Impulso Verde, este edificio tendrá funciones administrativas y para el vecindario, ya que en él los vecinos de Lamas de Prado podrán recibir asesoramiento y ayudas sociales, formación y cursos, así como actividades recreativas o de ocio tales como baile, teatro, espectáculos, juegos, etc. Contará además con una distribución flexible para desarrollar actividades para los mayores, la gente joven y los más pequeños, facilitando la conciliación. Green Nest House. El estudio de arquitectura ONA ha presentado su proyecto Green Nest House, una vivienda sostenible con un diseño que se mimetiza con el entorno. En colaboración con Energreen Design, especialistas en sostenibilidad y eficiencia energética aplicada a la construcción, se ha logrado crear una casa 100% sostenible, además de ser estéticamente atractiva, en la cual, gracias a la optimización de su diseño y a la envolvente, cada usuario de esta casa ahorra el trabajo de 8 árboles adultos por cada año de vida. La vivienda se distribuye en dos tipologías integradas a través de un patio interior que proporciona ventilación cruzada y permite la entrada de luz natural para iluminar las estancias que lo rodean. Su sistema constructivo garantiza la trazabilidad de todos los materiales usados, siendo también reciclables al final de su ciclo de vida. La madera empleada proviene de bosques sostenibles, la envolvente vegetal reduce el aporte energético de los sistemas tradicionales y las placas fotovoltaicas producen energía eléctrica para la casa. La Green Nest House busca cumplir con dos objetivos principales: la sostenibilidad en cuanto a su producción y mantenimiento, y la integración total sobre el paisaje. La vivienda se camufla mediante un simple gesto en su geometría, mostrándose tímida hacia los vecinos mientras ofrece un diseño compacto y la máxima eficiencia energética. Pabellón de Brasil Expo Dubai 2020. El Pabellón de Brasil en la Expo 2020 de Dubái, proyectado por los estudios JPG Arc, MMBB Arquitectos y Benavid, pone en contacto a los visitantes de la exposición con los biomas y el patrimonio cultural de Brasil mediante una experiencia sensorial única. Apoyado sobre pilotes y bañado por un espejo de agua que cubre la mayor parte de su superficie, el pabellón brasileño consta de una enorme estructura de tracción en acero de 4 lados cubierta por una ligera membrana translúcida. El principal atractivo del pabellón resultan ser los proyectores que convierten la membrana translúcida de la estructura de acero en enormes pantallas, sobre las que se muestran los ecosistemas y las ciudades brasileñas, creando una atmósfera que sumerge al espectador en dichos ambientes. El visitante al ingresar tiene la sensación de estar en un oasis, caminando por una variedad de paisajes inmersos en el entorno natural de Brasil. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más Arquinoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción.
Muchas gracias por ver el canal.